Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, de la mano de Moisés, cruzaron el Mar Rojo y Dios los hizo pasar por el desierto. Y estando allí, Dios le dio la orden a Moisés de construir un tabernáculo, utensilios y objetos. Un artefacto de madera que había en el lugar santísimo era el arca del pacto y contenía 3 cosas, las cuales vamos a ver en este video. Dios manda construir el arca del pacto. La Biblia dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, del 10 al 22. El arca del pacto, también conocida como el arca del testimonio, representa la presencia de Dios misma y contenía 3 objetos. Uno de ellos eran las tablas de la ley, también conocidas como los 10 mandamientos. El segundo objeto era el maná, una especie de cereal que Dios envió en el desierto para alimentar al pueblo. Y el tercer objeto era la vara de Aarón que reverdeció. Estos 3 objetos son tipos de Cristo, ya que los 3 nos hablan de Jesús. Con respecto a aquellas cosas u objetos del Antiguo Testamento que nos profetizan de Cristo, la Biblia dice esto: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. Toda la simbología profética del Antiguo Testamento nos habla de Jesús, como lo son estos 3 objetos. Así que vamos a ver el primer objeto. Objeto número 1, las tablas de la ley, también conocida como los 10 mandamientos. La Biblia dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. La misma ley, los 10 mandamientos, nos enseñan que a Dios no le agrada ciertos comportamientos de pecado, los cuales estaban escritos en estas tablas. Pero a la vez esta ley nos enseña que nadie podía cumplir al 100%, por lo tanto era necesario una nueva ley, la cual Cristo nos vino a enseñar. Cristo no vino a romper la ley, sino que cumpliéndola nos vino a enseñar una nueva ley, no basada en hechos, sino basada en una ley escrita en el corazón, e ir más allá del hecho, sino que la nueva ley de Cristo va desde que lo piensas o lo que hay en el corazón. La Biblia dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15:10. Jesús cumplió los mandamientos del Padre para que nosotros cumplamos los mandamientos del Hijo, pero
¿cuáles son los mandamientos de Cristo? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 37 al 39. En estos dos mandamientos podemos ver toda la ley derivada de estos dos mandamientos. Si amas a Dios y a tu prójimo, no vas a cometer pecado para con ellos, sino que por amor no vas a fallar. No solo porque sea una ley, sino que Cristo va más allá de la ley y nos habla de sujetarnos a estos dos mandamientos, pero no a fuerza, sino manera voluntaria y por amor. Esta es la enseñanza de Cristo. Jesús también dice que: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esto significa que hay que guardar sus mandamientos si es que realmente lo amamos a Él. A diferencia de la ley de Moisés, que los guardaban de una forma donde no había deleite en guardarlos. Objeto número 2, el maná. Cuando el pueblo de Israel es liberado por Faraón y pasan por el desierto, allí Dios los alimenta, permitiendo que cayera maná del cielo. La Biblia dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Éxodo 16:4. Dios envió pan del cielo para que el pueblo se alimentara y saciaran su hambre física. Esto es profético, ya que este suceso estaba anunciando que Dios Padre enviaría a Cristo como alimento espiritual que saciaría toda hambre y todo vacío que existe en el corazón de toda persona. La Biblia dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, del 49 al 51. Jesús dice que Él es el maná que descendió del cielo. No vino a saciarnos físicamente, sino de manera espiritual. El maná que descendió del cielo en el desierto nos enseña proféticamente lo que Cristo iba a venir a hacer, y esta profecía ya está cumplida. Cristo es nuestro maná que descendió del cielo. Él es nuestro pan que sacia toda hambre espiritual que pudiera haber en nosotros. Objeto número 3, la vara de Aarón que reverdeció. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Números 17:8. ¿Te imaginas un día ver el palo de tu escoba reverdecido e inclusive dando flores y frutos? Este es un milagro. Algo que estaba muerto, como lo es una vara, algo que en un momento tuvo vida y después fue arrancada y se secó y servía para sostener a alguien como bastón, pero Dios la usó para hacer milagros, y no solo eso, sino que un día reverdeció, floreció y fructificó. Esta vara representa a Jesús resucitado. Cristo murió, pero resucitó. Así que la vara que reverdeció simboliza proféticamente la vida y resurrección de Jesucristo. Así que estos tres elementos, como las tablas, el maná y la vara de Aarón, nos hablan de Cristo, y estos tres elementos estaban dentro del arca del pacto, y el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Esto significa que quien cree en Jesús y guarda sus mandamientos, el que cree que Cristo es el pan que descendió del cielo y sacia todo nuestro ser, y el que cree que Jesús resucitó de entre los muertos, esta persona contiene la presencia de Dios y Dios está en él.
En una ocasión el arca del pacto fue robada por los filisteos, pero a ellos les empezó a ir muy mal y ellos sabían que era porque tenían el arca del pacto entre ellos y no les pertenecía a ellos. Aparte, no la honraban como la presencia de Dios, sino que la pusieron como ofrenda a su dios llamado Dagón. Pero el arca del pacto, la presencia de Dios misma, derrumbó a la estatua de Dagón y a esta se le rompieron los brazos y la cabeza, aparte de que al pueblo de los filisteos se empezaron a enfermar de tumores, así que decidieron regresarla al arca del pacto, que representa la presencia de Dios. La arca fue puesta en la casa de un varón levita llamado Abinadab. Aproximadamente estuvo el arca en su casa alrededor de 20 años, pero en ese tiempo Abinadab no fue bendecido. Abinadab no atendió con reverencia el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Abinadab tal vez miraba el arca simplemente como un objeto y no entendió el significado del arca. La historia de Abinadab y el arca destaca varios puntos importantes. El arca era considerada el símbolo de la presencia de Dios entre los israelitas y su cuidado era de suma importancia. Abinadab como levita tenía la responsabilidad de cuidar el arca y aunque la mantuvo en su casa, no parece haberle dado la atención y el respeto que el arca merecía. Las consecuencias de la falta de reverencia trajo la muerte de Usa. Fue una advertencia sobre la importancia de tratar con reverencia y respeto las cosas sagradas. Después David manda trasladar el arca al tabernáculo, pero no siguió las instrucciones de cómo se debería de hacer el traslado, sino que se le hizo fácil transportarla en una carreta jalada por bueyes. Lamentablemente el arca se fue de lado y un hombre quiso detener el arca con sus propias manos y este hombre murió porque quiso detener la presencia de Dios con sus manos. Cuando Dios había establecido que el arca tenía que ser transportada por los sacerdotes y en sus hombros a través de unas varas que atravesaban los anillos puestos en el arca. Pero mientras David se ponía a investigar cómo se debería de trasladar el arca, esta fue puesta en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. La Biblia dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Segunda de Samuel 6:11. Durante los 3 meses que el arca estuvo en casa de Obed-Edom, Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. David se enteró de estas bendiciones y esto lo animó a considerar un nuevo traslado del arca. Finalmente David, ahora con un enfoque más reverente y siguiendo las indicaciones divinas, organizó un nuevo traslado del arca a Jerusalén, esta vez con la participación de los levitas y con mayor respeto. La historia de Obed-Edom destaca la importancia de la reverencia y el respeto hacia lo sagrado. En este caso, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. También muestra que Dios bendice a aquellos que le honran y lo buscan con todo su corazón y mucha sinceridad. El episodio sirve como un recordatorio de que la presencia de Dios debe ser tratada con cuidado y respeto. Conclusión y reflexión. El arca del pacto representa la presencia de Dios y toda persona que contenga dentro de su ser y a través de la fe a Jesús como su ley, a Jesús como su alimento espiritual y a Jesús como milagroso y resucitado, esta persona tiene la presencia de Dios en su vida y en él como persona. El arca del pacto nos enseña que la presencia de Dios está con quien le dé reverencia y con quien crea en el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Por su atención, muchas gracias. Espero que este mensaje les sea de bendición.